Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias en especial a Javier Rodríguez Mosteiro, que nos acompaña hoy para iniciar este ciclo de conferencias en conmemoración del centenario de la muerte de Ricardo Velázquez Bosco. Y muchas gracias a todos los ponentes que también nos acompañan hoy y que nos permitirán disfrutar en las próximas semanas con sus conferencias alrededor de la misma figura tan importante para esta ciudad de Madrid. Yo soy Elena Hernando, directora general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid. Me he sumado ahora recientemente a este equipo en el que María, Domingo y Carolina y tanta gente ha hecho el trabajo duro y el trabajo también bonito que nos permite hoy a todos estar esta tarde aquí. Bueno, como decía, la programación del centenario de Velázquez Bosco lleva ya unos meses en circulación, en marcha, comenzó en abril y va a durar hasta el mes de noviembre, y hemos contado con la colaboración de instituciones que no quiero dejar de citar, porque efectivamente sin el trabajo de todos o de muchos no salen las cosas bien, y en este caso sí están saliendo bien, y es gracias a colaboraciones como la de Reina Sofía, como el Ministerio de Agricultura, el CSDEN, la Escuela de Minas, la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Seguro que muchos de los que aquí están son amigos y enemigos íntimos de la escuela. Por ejemplo, tenemos aquí a Javier, que hace un grandísimo trabajo en la misma, y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que siempre está apoyándonos en estas iniciativas que hacemos desde Patrimonio. Hay que decir que ha sido para nosotros una sorpresa que estas conferencias se han llenado. Recordaba ahora María, en el primer momento que se abrió la inscripción, se llenaron todas las conferencias del ciclo y también se llenaron inmediatamente la lista de espera, lo cual es muy gratificante, ¿no? Cuando estás al otro lado organizando y piensas a ver qué impacto va a tener en una ciudad tan grande como Madrid, que siempre te sorprende, que muchas veces no sabes por qué tienen éxito las iniciativas o no lo tienen. En este caso está claro que lo ha tenido, y eso es mérito no de la casualidad, sino de que Javier García Gutiérrez Mosteiro con su propuesta y el trabajo que se ha realizado con todos los ponentes, pues ha tenido el eco que todos esperábamos. De Javier quiero decir que es arquitecto catedrático de Universidad de la ETSAM, como señalaba, es director del Máster Universitario en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico, un máster fundamental para la formación de los nuevos profesionales que van a trabajar y que vienen trabajando en la restauración de patrimonio. Sin esa especialización, al final, no hay manera de sacar adelante buenos proyectos, y es un máster que es imprescindible para las administraciones que trabajamos en patrimonio y para la conservación del mismo, por supuesto. Es también autor de un centenar de publicaciones en revistas o libros, fundamentalmente centradas en la arquitectura del siglo XIX y los 2 primeros tercios del siglo XX, así como en la conservación del patrimonio histórico. Ha sido comisario de exposiciones, ha impartido numerosísimas conferencias, y es un personaje que seguro, digo personaje porque va más allá de su figura personal, todo el trabajo que ha hecho, la estela que va dejando, que seguro que está dejando una huella para todos los alumnos y para todos los que le seguimos. Centrándonos en el ciclo de conferencias que empiezan hoy y durarán hasta el 30 de noviembre, va a haber diferentes sesiones en las que se va a abordar diferentes facetas de este grandísimo arquitecto que fue Ricardo Velázquez Bosco. Vamos a hablar desde el inicio de su obra, que es creo que va a versar sobre ese tema la conferencia de hoy, hasta su madurez, pasando y destacando la faceta como restaurador, que es menos conocida por el público. Hoy jueves vamos a tener a Javier, que bajo el tema Pensar y dibujar del arquitecto empezará con una reflexión sobre la formación y trabajos iniciales de Ricardo Velázquez Bosco. Toda la información la tenemos en la web, así que es fácil consultar, pero antes de acabar quiero animarles a que este fin de semana se pasen por el Retiro, porque con motivo también de esta conmemoración tendremos unos conciertos que me temo que ya están cubiertas las entradas, viernes y sábado por la tarde y por la mañana, pero el domingo, abierto a todos los que puedan pasear por el Retiro, tenemos un cabaret rodante que va a estar circulando alrededor del Palacio de Velázquez y alrededor del Palacio de Cristal, alegrándonos con su música. Y digo, el horario está puesto en la página web, pero 2 horas y media por la mañana y 2 horas y media por la tarde, así que será fácil de encontrar y un espectáculo maravilloso para celebrar la alegría de esta conmemoración. Sin más, me siento ya y me dispongo a escuchar a Javier. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Elena, por esta presentación tan cariñosa y tan, en fin,
Muchísimas gracias. Sí quería agradeceros a las tres con las que he trabajado más estas jornadas o este ciclo. Elena Hernando como directora general, María Domingo Fominaya como subdirectora y Carolina Aguado, que estaba también por ahí, pues gracias porque ha sido muy cómodo. La verdad es que lo organizamos rápidamente y muy bien, ¿no? Gracias a todos ustedes, porque entiendo que están interesados en Velázquez Bosco, por estar esta tarde aquí. Y en el dibujo, pues que hoy de dibujos vamos a hablar. Otros días vamos a ir cubriendo otras de las muchas facetas, todas ellas muy coherentes entre sí, del gran arquitecto Velázquez Bosco. Os quería a las tres, a la Dirección General, daros las gracias especialmente por querer recordar la muerte de este gran arquitecto, ¿no? Me parece que la ciudad y Madrid tiene que ir por ahí, el de recordar las personas que han ido a favor de la ciudad, como claramente fue el caso de Velázquez Bosco. Una figura que quisiera recordar, no hace tanto, no estaba tan valorada. Luego veremos, intentaremos espigar algunas razones, ¿no? Pero si me permiten un recuerdo personal y por presumir ya un poco de cierta edad avanzada, yo recuerdo en los años 70, cuando estábamos estudiando en la Escuela de Arquitectura, tú Luis o Miguel, a lo mejor os acordáis, que estuvo a punto de derribarse, vamos, con un proyecto, el Palacio Gamazo, en la calle de Génova, que es la única gran obra residencial que hizo Velázquez Bosco. La mayor parte pues son obras para la administración, ¿no? Y entonces eran los tiempos del franquismo. Esto debió ser en el año 74, tú lo sabrás mejor, Miguel Ángel, por ahí, 74, cuando no era tan fácil. Y entonces se hizo una manifestación desde la Escuela de Arquitectura, eran otros tiempos también, un poco auspiciada por jóvenes profesores que nos llevaron, o que fuimos todos desde la Escuela de Arquitectura hasta la calle de Génova, en defensa del edificio. Y bueno, entre eso y otras cosas, pues el edificio se restauró y ahí está. No digo que fuera solo por la acción de unos pobres estudiantes, éramos muchos estudiantes, pero el caso es que por eso y por otras acciones, me imagino, se pensó mejor y el edificio se restauró, ¿no? Pero bueno, Miguel Ángel Valdelló, que hablará la próxima semana, el miércoles, pues lo sabe muy bien, y también a él le debemos una deuda. Tenemos con él una deuda muy grande, porque en esta especie de olvido, podríamos decir, que existía en torno a la figura de Velázquez Bosco, pues Miguel Ángel Valdelló, creo que fue en el año 90, una cosa así, pues organizaste una exposición pues de la que todos hemos bebido en entonces el Museo de Arte Contemporáneo, hoy Museo del Traje, el Ministerio de Cultura creo que era, y fue una exposición antológica del gran arquitecto, buenísima, cuyo catálogo pues es estupendo y sigue por ahí. Yo tengo el mío completamente usado y desvencijado, y es un libro pues del que hemos tirado tanto. Entonces tú ahí también colaboraste mucho, Miguel Ángel, a esa valoración de Velázquez Bosco y de ese momento también cultural, ¿no? Así que muchísimas gracias. Tu nombre saldrá mucho en este ciclo, porque ha sido la figura que, como he dicho, pues que lo trató monográficamente de una forma excelente, ¿no? Bueno, y quiero agradecer también, estoy ahora como presentando un poco también continuando las amables palabras de Elena, los ponentes del ciclo, que naturalmente no voy a presentar ahora porque somos 9 en total. Cada día pues os iremos presentando, pero sí quiero indicar por qué estos 9 y por qué estos títulos, ¿no? La razón de que empiece yo hablando del dibujo es que cronológicamente Velázquez Bosco empezó siendo dibujante o delineante, como queramos, y se hizo arquitecto ya muy mayor.
con 30 y tantos años, ¿no? Empezó la carrera con 32 años y entonces pues pero la verdad es que le cundió mucho porque luego pues en esos años pues casi en 10 años construyó gran parte de lo que ha hecho en Madrid. Pero realmente su formación fue como dibujante. Ahora, ese valor del dibujo, ese sentimiento del dibujo, lo continuó luego a lo largo de toda su carrera. Y el dibujo fue muy importante para su propio pensar, la arquitectura. La segunda, vamos a centrarnos en el personaje, arquitecto clave de la restauración, que ahí hay dos sentidos de la palabra restauración, entiendo, el histórico y el de la práctica constructiva, que corre a cargo de Miguel Ángel Valdellou, cuyo papel pues ya lo he señalado. A la otra semana, Salvador Guerrero, que está también por aquí, no ha querido ponerse en la primera fila, va a hablar de un aspecto muy importante que también irá saliendo en las distintas conferencias, que es la vecindad o la proximidad de Velázquez Bosco con la institución libre de enseñanza y con todo este ambiente en torno a la regeneración de la enseñanza de la arquitectura, del que, si me da tiempo, algo apuntaremos al final de mi clase. Javier Rivera, que es un experto en patrimonio, es catedrático de la Universidad de Alcalá de Conservación del Patrimonio, pues va a hablar de nuevas bases para la intervención en el patrimonio, que en gran parte, muchas de ellas, supongo que lo explicarás en este sentido, fueron establecidas en España por Velázquez, ¿no? Gabriel Ruiz Cabrero, que se ha excusado porque hoy tenía otra cosa, específicamente va a hablar de la mezquita de Córdoba, de la intervención en la mezquita de Córdoba, porque él es el sucesor mediato, naturalmente, de Velázquez Bosco en la conservación de este edificio fundamentalísimo, no para España, sino para toda la humanidad, y del que Velázquez Bosco pues sentó unas bases, como nos explicará Javier Rivera, fundamentales para su conservación. Inmaculada Aguilar, que también nos acompaña hoy, que es catedrática jubilada de la Politécnica de Valencia, especialista en estructuras metálicas, pues va a hablar de un aspecto también fundamental cuando pensamos en Velázquez, ¿no? Que es el construir con hierro, ¿no? Javier Erce, que estás también aquí, va a hablar de un aspecto, ahí sí nos escapamos del ámbito de Madrid, nos vamos a uno próximo, pero no quería yo dejar de tratar de esto. Además, tu conferencia, el título que pusimos era muy explícito en ese sentido, pues se llama Vindicación de Velázquez Bosco en Guadalajara, ¿no? El patrimonio importantísimo que tiene allí y que a lo mejor no es tan conocido como Madrid, pero pensamos Velázquez Bosco en Madrid, pero Velázquez Bosco pues construyó en muchos sitios. Y finalmente Miguel Sobrino, que no ha podido estar hoy, que es escultor y cantero de la Escuela de Arquitectura, que lleva una práctica interesante que tenemos allí, es el taller de cantería, y que va a hablar de algo también fundamental para entender esta figura, como se diría ahora, tan poliédrica de Ricardo Velázquez, ¿no? Que es la integración de las artes y las artes aplicadas en la arquitectura. Bueno, perdonad porque os he presentado a todos muy mal y muy rápidamente, pero bueno, luego ya en cada conferencia pues lo iremos haciendo en cada caso particular. Espero que este índice pues les haya interesado a ustedes y frecuenten este ciclo. Bien, bueno, yo voy a hablar, como he dicho, del pensar y dibujar del arquitecto, ¿no? Por la razón que he dicho, porque él comienza, me ha puesto ya el micrófono, bien, sus primeros pasos son como dibujante. Aquí tenemos unas, no se preocupen que no les voy a llenar esto de fechas y de datos, pero bueno, él nace en 1843, muere en el 23, como estamos recordando estos días. Claro, y tiene un periodo muy largo, hasta 1879, en que se titula como arquitecto, y mientras tanto pues lo que está haciendo profesionalmente es dedicarse al dibujo, dibujos de muy distintos
temas. Trabaja con Matías Laviña, que es el primer restaurador de la Catedral de León, un momento fundamental también en la historia, en nuestra conservación del patrimonio, del que me imagino que Javier Rivera nos hablará, porque es un experto en este tema, aparte de leonés. Y entonces, bueno, pues esa experiencia con Matías Laviña pues fue muy importante en sus primeros pasos en el pensar y en el dibujar la arquitectura. Mientras tanto, pues está haciendo otras cosas con esa serie fantástica de monumentos arquitectónicos de España. Poco después, cuando ya muere Laviña en el 68, él deja León, le sale otra cosa interesantísima, que es un viaje por el Mediterráneo, del que deja pues un libro publicado por De la Rada, ahora me referiré, del viaje a Levante, de viaje a distintos países del Mediterráneo, con una serie de dibujos fantásticos encargados al joven delineante. Bueno, otras labores, de encargos del Museo Español de Arquitectura y tal, que iremos citando. Bueno, y entonces, a partir de esta fecha, no es que deje de dibujar, pero empieza su ejercicio profesional, ¿no? Y empieza con casi, como ya era un arquitecto, digamos, formado y que se relacionaba con sus profesores, era un caso muy particular, como también nos explicarás tú, Miguel Ángel, porque era a la vez, y eso lo tienes en tu libro, que era a la vez alumno y casi profesor, porque era amigo de todos los profesores y tal, una persona fuera de serie, con una cultura y una capacidad de dibujo y tal, y entonces muy poco después, en 1881, pues ya saca la cátedra. Esto hoy en día, para los que quieren ser catedráticos, pues dirán, ¿qué es esto, no? La cátedra, precisamente, Historia de la Arquitectura y de Dibujo, copia, que es dibujo, de conjuntos arquitectónicos, ¿no? Y entonces su dibujo, pues claro, aquí tenemos el primer gran proyecto que hace, que es el Palacio de Velázquez, una de las pocas arquitecturas que llevan el título de su autor, ¿no? Los Jareños también es otra y alguna otra, muy pocas. Palacio de Velázquez, que hace referencia a Velázquez Bosco, ¿no? Y entonces ahí ya plantea, como veremos, algunas cosas. Él ya va a ser fundamentalmente un arquitecto, como he dicho antes, de la administración. Aquí tiene un dibujo muy bonito del primer proyecto de la Escuela de Minas, pero su dibujo profesional es un dibujo, digamos, seco, curiosísimo, eficaz, pero no tanto un dibujo como este que vemos como caso muy excepcional, acuarelado, ¿no? Y a partir de ese momento pues empieza su gran etapa, o se continúa, porque ya la había avanzado en su experiencia de León, como atendiendo al patrimonio arquitectónico y a lo que algún autor ha llamado su pasión arqueológica, ¿no? Porque él también, como bien también explicas tú, pues era un arqueólogo de formación y de práctica, ¿no? Y entonces pues tiene cosas como Santa Cristina de Lena, intervenciones, la gran intervención, nada menos que en la Catedral de Burgos, que le va a suceder luego Vicente Lampérez, y luego, a partir del 92, cuando hace la restauración del monasterio de la Rábida, se enfoca más hacia el sur de España, hacia Andalucía, y tiene su encuentro ya definitivo con algo que había visto, como ahora recordaré, en sus primeros años, que es el riquísimo legado de la arquitectura hispano-musulmana. Y entonces va a ser arquitecto, restaurador, nada menos que de la Mezquita de Córdoba, su gran aportación, de la que vamos a dar, como he dicho, una clase específica, pero Medina Zahara, la propia Alhambra de Granada, ¿no? Y mientras tanto también pues hará otros estudios arqueológicos. Bueno, con este esquema que he hecho aquí, que es muy reducido, claro, tiene muchas más cosas y muchas más obras y muchos más dibujos, pero ¿qué es lo que pretendo explicar aquí? Pues que si hasta este segmento de aquí es el Velázquez delineante o el Velázquez dibujante, pero ese método del dibujar y ese pensar y dibujar la arquitectura se prolongó a lo largo de toda su vida. Fue un dibujante que verdaderamente utilizaba ese lenguaje tan característico del arquitecto, pero con unas características muy intensas y que
creo que sería también muy útil, muy conveniente, en fin, retomarlas en muchos aspectos en la actualidad. Bien, he hablado de los monumentos arquitectónicos de España. Esta aventura, podríamos decir, o esta empresa editorial verdaderamente interesante y que empieza ligada precisamente a los comienzos de la Escuela de Arquitectura, que se separa de la Academia de Bellas Artes en los años 40, y establece una política de dar a conocer, dar a difundir, describir los grandes monumentos de España que hasta entonces no tenían, salvo contadas excepciones, unas descripciones y por tanto un conocimiento y por tanto una valoración y por tanto una conservación suficientes para nada, ¿no? Entonces, bueno, fue una empresa que como tal, pues claro, como tantas grandes empresas, pues fue un poco efímera y no llegó a terminarse y luego siguió en manos, porque era una empresa que empezó con alumnos de la Escuela de Arquitectura que el Ministerio de Fomento pues daba unas ayudas para organizar todos estos viajes. Era una empresa, si se dan cuenta, interesantísima, es lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, un proyecto de innovación educativa, estas cosas que se hacen ahora, ¿no? Pues sería una cosa así, que es que fueran los alumnos a dibujar guiados por profesores y pagados por el Estado. Claro, estas cosas son maravillosas y no pueden durar mucho, ¿no? Entonces, para que durara, pues luego pasó a manos de un particular muy activo y tal, pero cuando este murió, pues a partir de 1881, esto ya pues dejó de funcionar. Pero la experiencia fue interesantísima, ¿no? Y se debía a una comisión, aquí tenemos, era Aníbal Álvarez, había 3 arquitectos y 3 arqueólogos, los arquitectos responsables de lo que estamos hablando hoy, que es de los dibujos, y eran Aníbal Álvarez, Francisco Jareño, del que algo hablaremos, y Jerónimo de la Gándara, que lo destaco aquí, esta figura de este arquitecto de Santander, que fue fundamental para entender a nuestro arquitecto de esta tarde, porque fue un mentor suyo, un descubridor suyo también. Y como bien explicas tú, no está muy claro al principio, porque las primeras noticias que tenemos de Velázquez es ya trabajando con La Viña en 1863. La Viña había empezado la restauración de León en el 59 y ya en el 63 lo contrata un La Viña muy, en fin, apurado, porque su intervención en la Catedral de León, pues ya saben que fue complicadísima. Según Navascués, murió prematuramente de eso. La Viña se había formado en Roma, no pensionado, se había formado en la Academia de San Luca, con Ester y con Baladier, o sea, se había formado en el mundo del clásico. Y entonces, claro, él no entendía todavía qué era el mecanismo gótico, como habría que esperar como ustedes saben, a Juan de Madrazo, quien ya pues empezó a consolidar ese edificio, que fue el primer monumento nacional declarado, en 1844. ¿no? Entonces, bueno, es la primera noticia que tenemos de él, como dibujante, trabajando con La Viña y publicando simultáneamente dibujos de León en la serie de los monumentos arquitectónicos de España. Pero tú dices, y yo creo que lo justificas muy bien, porque además no tengo tiempo aquí de remitir aconsejo a los que estén interesados el libro de Miguel Ángel, ¿no? Porque ahí pues explicas muy bien la relación, incluso de amistad, casi familiar después, que hubo entre Jerónimo de la Gándara y Ricardo Velázquez, ¿no? Bueno, el caso es que fue su mentor y es figura fundamental para entenderlo. Sí quiero decir que Jerónimo de la Gándara era otro dibujante fantástico. Claro, en aquel momento había muy buenos dibujantes, y muy buenos arquitectos que utilizaban el dibujo con ese método y ese tiempo que tienen todos estos dibujos, esa reflexión, ese reflexionar sobre el dibujo, ¿no? Aquí tenemos algunos de los estudios que se conservan en la Academia de Bellas Artes, preparatorios para la serie de monumentos arquitectónicos de España, ¿no? De estos temas, él tiene muchos, Gándara, pero de estos temas hispano-musulmanes que luego tanto iban a afectar el pensamiento y la práctica como restaurador
de Velázquez, ¿no? Pero bueno, Velázquez pues lo encontramos ya aquí, trabajando en la Catedral de León. Aquí tenemos la catedral como estaba antes de la restauración. Este es el frontispicio con sus añadidos barrocos que luego se eliminaron, y tenemos esta otra fachada, como hablábamos el otro día precisamente en León, que alguien decía, pero ¿es del siglo XIII o es del siglo XIX? Y hubo ahí una pequeña refriega. Esa fachada, desde luego, es del siglo XIX, el frontispicio, ¿no? Entonces, este es la estampa que sale en Monumentos Arquitectónicos de España, de Velázquez, y luego es interesantísimo ver en la Academia de Bellas Artes la serie de dibujos preparatorios como este, que son pues bueno, para todos nosotros que nos gusta el dibujo, pues es un placer estar viendo esos dibujos y viendo una cosa que es muy importante, que ahora, claro, el ordenador nos ha facilitado muchas cosas, pero nos ha hecho perder alguna, ¿no? Que es el tamaño del dibujo. O sea, eran dibujos que estaban pensados para un tamaño, entonces todo esto fuera de ese tamaño es imposible ya, porque si se dibuja sin pensar en el tamaño es un dibujo no material o con zoom, como utilizamos todos en el ordenador. Si se dibuja con detalle, que tiene esto, si se hace más pequeño, se imprime más pequeño, pues como ustedes saben, sale ahí un borrón espantoso, que es un problema que hay ahora, ¿no? con los dibujos. O sea, verdaderamente es gozoso ver estos dibujos. Yo los estuve viendo porque me dijo la responsable del museo, Ascensión Ciruelos, ¿querrás una lupa para, por si no ves algo? Y dije, no, bueno, claro que la necesité. Al final le terminé pidiendo la lupa para ver el detalle con el que está todo hecho, pero el detalle de pensamiento, no decorativo, sino pensamiento arquitectónico, ¿no? Como están viendo aquí en estas secciones preparatorias para los dibujos que presenta con el típico color salmón que se utilizaba en la sección, una planta, muy interesante, todos los arranques de los nervios, bueno. Y en todo esto, claro, pues está esta figura a la que me he referido, Matías Laviña, este primer arquitecto restaurador, diríamos, de la etapa contemporánea, ¿no? De la gran restauración de la Catedral de León a partir de 1859, que está en obras porque se nos venía abajo y luego ya se reabrió al público nada menos que en 1901, ¿no? Bien, pues este Matías Laviña, ya he dado algunas pinceladas de su formación, y claro, era también, hoy estamos hablando de dibujo, entonces me van a permitir que me regodee un poco en estos dibujos tan maravillosos, ¿no? Pero era un dibujante fantástico. Estos son unos dibujos. Está Marga por aquí, que es la responsable de ellos, la que los protege y cuida en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura, por lo cual te debemos todos dar muchas gracias. Entonces, son los dos dibujos que hace Laviña. Lo hace justo cuando entra Velázquez. No sabemos hasta qué punto Velázquez, porque él se nutre mucho de los dibujos de Velázquez, que para eso lo contrata, o Velázquez pues también, igual que pasaba con Jerónimo de la Gándara, pues vivió en este ambiente gráfico tan impresionante. Esto es el Hastial Sur, como era antes de que él entrara en las obras, y un proyecto que propone Laviña y que luego pues no se hace como tal, y que bueno, como saben, fundamentalmente se hace con el que realizó Juan de Madrazo y continuó luego Juan Bautista Lázaro. Pero vean, me he permitido añadir, mejor dicho, aumentar, pues en fin, Marga, tú conoces estos dibujos, pues lo fantásticos que son y que no te cansas de mirarlos, ¿no? y de ver qué cualidad arquitectónica, no caían en expresiones así, cualidad arquitectónica tiene. Bueno, he hablado de un mentor y ahora voy muy rápido, perdón. Vamos a hablar de otro segundo mentor, al que ya también he mencionado, que es Juan de Dios de la Rada y Delgado. Este era también una figura muy importante, académico de Bellas Artes. Él era jurista y era orientalista y era pues bueno, una persona muy
abierta a las antigüedades y ligado a lo que iba a ser el Museo Arqueológico Nacional, y entonces se entera de que la Armada Española está organizando una expedición por el Mediterráneo a bordo de la fragata de guerra, pero iba en misión de paz, evidentemente, la fragata de guerra Arapiles, y entonces pues habla con el ministro y dice, ¿por qué no vamos a una comisión científica que podamos pues ir tomando datos arqueológicos, monumentales, de todo tipo, y contratan al todavía no arquitecto, al delineante Velázquez Bosco, para ilustrar esa expedición en el 1871, cosa que luego sale en un libro interesantísimo, en 1876, sale publicado con un texto largo de Rada, de la Rada, y con los dibujos, entre otros, pero los más importantes, fundamentalmente los relativos aspectos arquitectónicos de nuestro arquitecto de esta tarde. Y sí quería poner este texto porque explica de la Rada cómo conoció, esto es parte, es un texto de la propia página del libro, cómo conoció a Velázquez. Se está refiriendo a las obras de León y dice que al encontrarse a un joven de tan simpático aspecto como actitud modesta, que guiándome con la mayor bondad por entre el laberinto de talleres y andamiajes establecidos y levantados para la restauración de aquella riquísima joya del arte ojival, bien pronto me dejó comprender que estaba en presencia de un verdadero artista, de un profundo conocedor de la difícil técnica y de la que pudiéramos llamar filosofía estética de aquel arte. Así como después, al mostrarme a ruegos míos algunos de los dibujos de sus carteras, pude admirarle como consumado dibujante que, sin faltar a la geométrica exactitud de las líneas arquitectónicas, sabía prestarles ese especial encanto pictórico que se siente mejor que se explica al ver, bueno, o sea que ese es cómo recuerda él ese encuentro al que se iba a referir luego muchas veces en la contestación a su discurso de ingreso en la academia, por ejemplo, del ingreso de Velázquez en la academia. Bueno, y este es el propio dibujo que hace Velázquez del ámbito en el que iba pues esa comisión pues estar unos meses viajando por el Mediterráneo. Entonces, pues van por la parte sur, llegan al límite oriental. Este es un dibujo de Jerusalén, la llamada tumba de Absalón, donde siempre aprovecha muchísimo todo. Claro, él está, Rada en su libro explica cómo cuando ellos, el resto de la comisión o de la tripulación, pues tenían momentos de solaz y tal, decía, y don Ricardo Velázquez Bosco, a veces lo dice así, a veces dice aquel joven dibujante, pues seguía dibujando y tomando notas porque no había terminado y seguía tal. Bien, pues esas notas que luego pues ya sistematiza y compone y tal, y sus planos son siempre pues muy compactos y muy interesantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el de Santa Sofía, lo agrando para ver ese criterio que se utilizaba mucho en el 19 y que era muy eficaz cuando no tenían las técnicas de ahora, de regruesar como si viniera la luz del ángulo superior izquierdo, regruesar la parte derecha y la parte inferior de los sólidos, ¿no? Entonces, con ese simple gesto se daba una materialidad de la arquitectura imponente. Gran parte de la arquitectura del 19 pues está hecha con estos criterios. Otras veces no es así, porque él está cambiando continuamente. Tampoco sabemos dónde terminó esos dibujos. Suponemos que él llevaba sus cuadernos y luego muchos los terminaría ya en Madrid, ¿no? Este es un dibujo al revés, todo está renegrado, también con otro criterio, de un edificio, claro, es como una presencia, luego a donde él iba a entregar gran parte de su vida y sus ilusiones. Este es el antecedente, antes de que se alterara por completo en ese, diríamos, prodigio que es la mezquita de Córdoba, donde las orientaciones hacia la quibla son al revés que aquí, que es por estas líneas paralelas, ¿no? Esta es la planta de la mezquita de Damasco. Encuentra ahí también en ese viaje algo que le va a perseguir durante toda su carrera y fundamentalmente al final, lo que me he referido antes de la arquitectura hispano-musulmana. Va a ser también su gran dedicación y su gran pasión, ¿no? Pero quiero indicar algo de la
de su estancia en Grecia, que también fue una revelación para él. Aquí tenemos el lado norte del Erecteion, un dibujo, pues como ven, muy pormenorizado, incluso en su encuentro con la topografía en ese momento pues tan complicada, porque claro, tengan ustedes en cuenta que cuando él viaja lo que se está encontrando es esto, esta fotografía es del 72, 75. Les recuerdo que esto se había conquistado al imperio de los turcos en los años 30 y que todavía pues no se había emprendido la gran restauración que se iba a hacer a finales del siglo XIX y parte del XX, ¿no? Ya se habían hecho algunas, que luego se tuvieron que, utilizo esta palabra intencionadamente, desrestaurar por errores que se habían hecho y tal. Bueno, y aquí encuentra el Erecteion, y entonces que ahí lo vemos, completamente deshecho, al fondo los propileos completamente deshechos, el Partenón partido en dos, todavía se veía la torre de los francos, la torre medieval, que poco después después de una polémica, se iba a derribar porque se derribó porque se entendía que no era del tiempo de referencia, no era del siglo de Pericles. La opción que se tomó en la restauración de la Acrópolis fue así de radical. Solo quedaron los edificios del siglo V antes de Cristo, ¿no? Entonces, todos los añadidos que ahora a lo mejor hubiéramos sido algo más cuidadosos, como por ejemplo se hizo en los foros de Roma y demás, con algunas preexistencias, pues bueno, porque además habían marcado bueno, eso desapareció, pero eso Velázquez lo ve. Y entonces este dibujo de Velázquez, interesante, coloreado y tal, y en perspectiva, nos muestra el pórtico de las Cariátides, ya restaurado también, se había restaurado por los franceses, por una comisión francesa, por Pacá, en los años 40, y bueno, ya se ve, por ejemplo, este friso que está restaurado, simplificadas las formas, igual que pasa aquí en el podium, ¿no? Simplificadas las formas, un poco al estilo de lo que se hizo en el Arco de Tito, ¿no? Que es repetir las formas, pero sin el detalle, ¿no? Y diferenciando, pero incorporados a la entonación general, ¿no? Y donde aparece ya restituida la cariátide que años antes se había llevado Lorelgin a Inglaterra, ¿no? Bueno, pues estas cariátides, como también cuenta López Otero en la, vamos, no en la necrológica, sino en López Otero sucede a Velázquez en la academia, y en la referencia que hace a él obligada, como todos los académicos, pues explica muchas cosas, y gran parte de esas cosas están precisamente referidas a la importancia, luego si tengo tiempo les leeré algo, referidas a cómo conformó el pensamiento de Velázquez Bosco este encuentro con el mundo clásico, cuando no era en esos momentos tan fácil acceder allí. Estas son las cariátides que ustedes conocen del Ministerio entonces de Fomento, hoy de Agricultura. Aquí las vemos. Y el Partenón, pues el Partenón estaba, como saben, en la explosión del siglo XVII, pues era un polvorín, salió por los aires, se partió en dos y quedaba pues este estado que hasta entonces se había conservado razonablemente bien, porque había sido primero como iglesia cristiana y luego como mezquita. Bueno, entonces él hace este levantamiento, como ustedes ven, pues muy atento a todos pues los problemas, las erosiones. No pronunciaremos nunca, por influencias de alguno de nuestros amigos, las patologías, eso no lo diremos, pero vamos, los daños que el edificio tenía. Aquí esta fotografía es de ese momento también, así es como lo encontró Velázquez, partido en dos y tal, ¿no? Esta es una fotografía muy curiosa de esos años también, un poco antes, esta es un poco anterior, del primer fotógrafo griego que se dedica a, muy temprano, desde 1860, Filipos Margaritis. Bien, pues junto a esto hace también otra cosa que es muy importante metodológicamente, que es pensar cómo esa arquitectura pudo ser, que en el caso del Partenón pues tenían suficientes datos, ¿no? Lo que llamamos el ejercicio de la restitución arquitectónica, es decir, frente a esta arquitectura real, cómo esa arquitectura pudo ser, no para
construirla como tal, no es para hacer la reconstrucción en estilo, sino práctica fundamental para intervenir en un edificio como este pudo ser. Es decir, una cosa completamente ligada al pensamiento gráfico, al dibujo. Claro, esta relación entre lo existente y lo hipotético, porque aunque se sepa muy bien, pues siempre hay dosis de hipótesis importantes, también aquí habría influencia de su maestro Jerónimo de la Gándara, quien fue uno de los primeros españoles en tener viajes por Europa, no ya el viaje a Roma tradicional, sino pues estuvo en Grecia, pensionado en Grecia, y fue uno de los primeros que levantó, hizo también una restitución del Partenón, que está creo que en el despacho del director de la Academia de Bellas Artes. Y es un dibujo fantástico, el de Jerónimo de la Gándara, en el que restituye incluso el color, porque entonces ya estaba Semper, por ahí, Gottfried Semper, que había demostrado y que, en fin, pues explicaba que el Partenón y la arquitectura griega no era blanca, sino que estaba, y Jareño también fue el que introdujo esto en España. Entonces, ese dibujo en el que se introduce el color, no como este, pues es muy interesante, está en la Academia. El templete de Atenea Nike es también muy interesante. Esto, como saben, pues apareció completamente desmontado, formando parte del bastión defensivo, y en los primeros años de la conquista a los turcos, pues se hace la primera reconstrucción, no muy afortunada, aquí la vemos, no entro en detalles, pero esto es lo que encontró, esta foto es del 72 también, entonces esto es lo que encontró Velázquez, que aquí lo que hace es, una vez más, reinterpretar todo lo posible de lo que los datos que tenía, reinterpretar cómo pudo ser, y de algún modo, esto también lo dice López Otero, le sirvió como inspiración para lo que luego esa gran escenografía, que vas a hablar tú de ella, Miguel, que va a hacer en esta vista desde el paseo del Prado, con este orden jónico tan enfático, diríamos, por utilizar el término que da Pedro Navascués a la arquitectura de Velázquez Bosco, la arquitectura enfática, y que, bueno, pues todos ustedes conocen. Esta es la intervención de ese pórtico, que se ve una perspectiva, un cierre de perspectiva, una escenografía, podríamos decir, fundamental para la ciudad. La otra experiencia es el Museo Español de Antigüedades, donde pues tiene distintos acercamientos a elementos arquitectónicos, más de mobiliario aplicado a la arquitectura, este púlpito de la Catedral de Ávila, incluso pues piezas como que no tienen nada que ver con la arquitectura, pero si ustedes se fijan son de un, en fin, interés bárbaro en cuanto a su capacidad descriptiva. Bueno, entonces esta fecha, 1879, en que se hace arquitecto, y se hace arquitecto ya en esta nueva escuela de arquitectura, ya separada de la Academia de Bellas Artes, que había hecho el proyecto Jareño en 1876, es decir, antes en Jareño lo hace cuando ya ha empezado la carrera Velázquez, aquí lo pone, Escuela Superior de Arquitectura. Bueno, pues en esta escuela empieza, y como he dicho antes, pues lo primero importante que hace es este edificio en el Retiro, y entonces aquí ya vemos también una cosa interesante y que querría destacar, de cómo, siendo un magnífico dibujante, nunca se detiene, diríamos, deleitosamente en el dibujo, sino que utiliza un dibujo de arquitecto. Y aquí estamos viendo toda esta parte que tiene esta decoración, incorporación de color, de azulejería y tal, y bueno, aquí pues lo simplifica y se detiene exclusivamente en explicar lo que es esencialmente arquitectónico, sin caer en eso que podríamos llamar el encanto del dibujo, pero su arquitectura siempre es, en cierto modo, muy deudora del dibujo y del color. Entonces aquí vemos el Ministerio de Fomento, que ahora pues lo tenemos asimilado, pero en ese momento pues era un edificio muy llamativo en cuanto a la incorporación de color y de dibujo, y sobre todo lo tenemos en el anterior, esto es de 1887, en la Escuela de Minas, que, como he dicho antes, es como una presciencia de lo que iba a venir después en su arquitectura y de lo que hablará Laso de la Vega, ¿no? Entonces, aquí el color es igual, pero es que ya vemos en estos dos frentes todo, o sea, está concebido el edificio, porque aquí está la biblioteca y
y el museo en las dos calles laterales, y todo esto pues es el dibujo que compone la arquitectura, ¿no? Además con una azulejería de Zuloaga, de grandísimo nivel, también en el interior, como estamos viendo ahí, aparece la firma de Zuloaga. Y el mismo arquitecto pues, que está insistiendo en estos aspectos, diríamos, más plásticos o más, si se quiere, artísticos, pues él luego era completamente en sus planos, pues, un arquitecto técnico, pues, de fin, aquí recorrido de huecos con línea de punto, siempre absolutamente precisos, siempre abarcando multitud de escalas, porque estamos viendo aquí, por ejemplo, estos minas, seguimos con minas, y vemos aquí este detalle de esta mesa del laboratorio, alzado de la mesa de trabajo, y donde, claro, pues con el mismo criterio que está haciendo pues, los capiteles jónicos, pues está trabando y está describiendo los elementos de las instalaciones. Y aún me interesaría destacar un aspecto que fue un arquitecto muy interesado por algo que entonces no era tan normal como ahora, que es Mi mujer me está mirando porque se cree que me voy a caer, pero me está haciendo gestos, pero lo hago para mantener la atención, porque yo sé que con eso les mantengo, ¿eh? Aquí no se puede dormir nadie, me voy a perder la gran caída, ¿eh? Pero lo tengo controlado, ¿eh? Lo tengo controlado. Bueno, entonces, que es este uso sistemático que hace de la perspectiva caballera, que ya sorprendía, por ejemplo, de la Rada, cuando en la contestación a su discurso de ingreso en la academia, pues habla, dice, es esa perspectiva tan difícil, dice él, la Rada dice, esa perspectiva tan difícil que llamamos caballera, ¿no? La perspectiva caballera que efectivamente utiliza sistemáticamente Velázquez, pero no para lucirla luego en publicaciones, sino como procedimiento de trabajo, para entender él, pues esto es la armadura del patio que añade este de aquí, esta foto la hice el otro día, y pues este dibujo interesante, que creo que es el que pones tú en la portada de tu libro, muy acertadamente, porque define muy bien. Entonces, es un dibujo precioso en el que prescinde, por así decir, de la fábrica, que hay unos arcos, los ven aquí, pero es lo que se centra es en la línea estructural de las estructuras metálicas de las que nos vas a hablar tú, Inmaculada. En fin, y bueno, no solo cuando habla de estructuras metálicas, y tenemos del casón, pues también es muy recurrente en él estos detalles de la perspectiva, y además una perspectiva caballera, como decimos en geometría descriptiva, terrestre, es decir, vista desde abajo, que posibilita muy bien entender, por ejemplo, aquí pues el sofito del alero, o los lagunares o casetones del pórtico, etcétera, que sea siempre con un sentido muy arquitectónico, no para hacer un dibujo bonito, sino para hacer un dibujo eficaz, que es lo que quiero destacar aquí. Como estos, que no pretenden ser dibujos bonitos de la mezquita de Córdoba, pero que explican perfectamente, pues esto es un detalle de los mosaicos de piedra y ladrillo, esto es un detalle de la construcción de las puertas, ¿no? Pues lo pone en ese tipo de perspectiva. Y otra cosa que quiero decir, que no es privativa de Velázquez Bosco, pero que le sitúa muy bien en su momento. Si vemos el Palacio Gamazo, al que me he referido antes, maravilloso en sus detalles, en su cerrajería, tal. Claro, el proyecto inicial que hace Velázquez, pues no es que fuera por pereza, claro, ahora como no cuesta nada copiar, pues se copia, se empasta todo, pero entonces eran todas unas cosas muy ligeras, que ni siquiera se indicaban, se contaba también con los oficios de entonces, ¿no? Y entonces, pues este es un plano que podía ser un plano perfectamente del proyecto para solicitar la licencia, ¿no? Entonces esto es muy interesante también en cuanto al uso, o me parece a mí muy interesante, en cuanto al uso profesional del dibujo. Naturalmente, los arqueólogos siempre han dibujado muy bien, no les basta, y siguen dibujando, porque no les basta con hacer fotografías, tienen que hacer sus monos, ¿no? Entonces él era también arqueólogo, y entonces sus dibujos de arqueología son interesantísimos. Esta es la tumba del Romeral en Antequera, como he dicho antes, le hacen académico, es elegido académico de la de Bellas Artes en 1904, y justo en ese, bueno, le eligen antes, pero en ese año hace el discurso de ingreso sobre
las artes en los siglos medios, en la Edad Media. Y lo pone siempre, algo que le gusta mucho a él, ponerlo en relación con posibles antecedentes históricos, ¿no? Como líneas genealógicas de un poco que construyen la historia de la construcción y la historia de las formas arquitectónicas. Y entonces, pues son estos dibujos en los que, bueno, no digo nada porque si no sé, pero vamos, son interesantísimos. Por ejemplo, aquí estamos viendo, estos se publican después, al año siguiente, en este libro, en este folleto suyo, pero los originales están también en la Academia de Bellas Artes y es un gustazo verlos, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Entonces aquí tenemos esto, fíjense que aquí ponen el paralelo, ese otro uso del dibujo que él utiliza mucho, el paralelo gráfico, el paralelo con otras tumbas antiguas o antiquísimas, como el Tesoro de Atreo. Aquí pone otras plantas de tumbas en la Grecia, sin escala, pone simplemente el esquema, ¿no? Esta de aquí es el Tesoro de Atreo. Y aquí hace también el paralelo, esta es la del Romeral, este es el Tesoro de Atreo, naturalmente sin escala. Aquí pone estos temas de Micenas, del sistema de apoyo de las piedras megalíticas, y esto es el detalle que hace. Esto lo hace nada más descubrirse Gómez Moreno, que siempre alabó Gómez Moreno sus dibujos, que él era extraordinariamente estricto, y él siempre alabó el modo tan preciso de dibujar de Velázquez. Y bueno, pues lo traslada naturalmente todo este rigor y este detenimiento, esta lectura arqueológica, podríamos decir también del edificio, ¿no? Como se llama ahora, arqueología de la arquitectura, a su labor como interventor de intervención en edificios. Me he referido antes a Santa Cristina de Elena. Estos son también unos dibujos interesantísimos que están en la Academia. Aquí vemos el estado actual, o sea, el estado del momento, a la sazón. Y aquí también vuelvo a citar a su maestro y mentor, Jerónimo de la Gándara, porque años antes había hecho Gándara precisamente para monumentos arquitectónicos de España distintos dibujos que vemos aquí pegados, está también en la Academia, sobre este edificio en el que ya propone esta cubierta en bóveda de cañón, sustituyendo la original que se tenía de armadura de madera. Luego Lázaro, Juan Bautista Lázaro, el que termina la Catedral de León, como he dicho antes, diría de estos dibujos que más que de la Gándara, que más que dibujos eran un verdadero ejercicio de restauración. Bueno, luego efectivamente Lázaro lo que va a hacer es eso, va a recomponer esa bóveda. Iré muy rápido porque son ya las 7. Esto es León. De aquí solo voy a decir una cosa. Ya he comentado, aquí aparece todavía el Palacio Episcopal antes de su derribo, pero observen este dibujo en el que aparece la catedral, perdón, León, he dicho Burgos, que me he equivocado, donde aparece la catedral conectada pues con muchos añadidos históricos, la capilla del Condestable, en fin. En oscuro aparece la obra donde va a intervenir él. Si lo comparamos con su sucesor en las obras, Lampérez, este dibujo, tenemos la suerte de tenerlo también, Marga, en nuestra biblioteca, una planta y una sección de la Catedral de Burgos. Se basa naturalmente Lampérez, como en otros muchos planos, en los dibujos que había hecho Velázquez, pero aquí con una intención bastante clara, porque aquí hace casi una restitución del estado original. Fíjense, por ejemplo, determinados aspectos, cómo los corrige y tal, porque está ya soñando Lampérez, muy influido por las teorías violetianas, en esa catedral ideal, más allá de la catedral que le había sido dada, ¿no? Con sus añadidos y sus transformaciones, como dice nuestro amigo y admirado Antón Capitel, las metamorfosis de los edificios, ¿no? Bueno, estos planos que no puedo comentar, maravillosos, de las agujas que hace Velázquez, del estado actual y de las piezas que necesita cambiar, más en la de la derecha que en la de la izquierda,
y que sirven a su vez, todos estos están en el archivo, en el AGA, en el Archivo General de la Administración, que es también pues un placer verlos, ¿no? Y están en la misma carpeta que los de su sucesor, Lampérez. Entonces, por ejemplo, Lampérez, para instalar unos pararrayos en esta torre, pues repite exactamente estos dibujos del gran Velázquez, ¿no? Bueno, tiene varios, poniendo en rojo el criterio de la parte nueva y en otro color, normalmente azul, lo que se derriba. Y muy curioso, dentro de la Catedral de Burgos, es este ejercicio en que vemos el claustro, como hemos visto antes en la planta general, que también interviene, el estado en el que se lo encuentra, con todas estas añadidos y tal, el estado ideal al que él lo quiere llevar. Esto era normal, dibujar esto, pero claro, no contento con eso es que redibuja y superpone el uno y el otro. Este es un dibujo muy interesante, ¿no? Están en la misma carpeta los tres, indicando por colores los tres estadios. Bien, como he dicho antes, cuando se dedica al monasterio Nuestra Señora de la Rábida, pues a partir de ahí su experiencia en Andalucía pues entronca mucho más con la arquitectura hispano-musulmana, tanto desde un punto de vista arqueológico como arquitecto que interviene. Tenemos dibujos, estos están también en la Academia de Bellas Artes, que bueno, son interesantísimos de estudiar y que aquí pues solo se los pongo así un poco para que los vean porque no hay manera, pero y que son dibujos que están pegados y que están como vivos y que están transformándose continuamente según los trabajos de campo que él hacía realmente como arqueólogo, y a la vez que estaba descubriendo pues estos fragmentos de cerámica que por supuesto dibuja cuidadosamente, pues siempre está restituyendo como ejercicio metodológico, digamos, como ejercicio gráfico, por ejemplo, esta restauración compuesta con los elementos decorativos y constructivos encontrados, según dice, del Salón de Medina Azahara, ¿no? Y bueno, pues de la mezquita de Córdoba, pues como es ya un poco tarde, voy a pasar muy rápido, porque además van a tener en la conferencia de Javier y en la de Gabriel pues suficientes datos, pero sí decir que este plano que hace él, que parece que es como un plan director, él fue muy metódico en este sentido y fue por partes haciendo sucesivas aproximaciones en las que el dibujo pues es muy importante, ¿no? Porque a través del dibujo fue aproximándose a esa realidad tan compleja, no digo tan complicada, digo tan compleja, ¿no? Entonces, a la vez que hace estos dibujos estupendos, pues tenemos también en la academia pues estos esquemas muy simples, iniciales para entender, o estos otros dibujos mucho más elaborados, distinguiendo, como he dicho, en tintas, en rojo, lo que se añade de lo preexistente, que son, bueno, muy difundidos y que verdaderamente pues están en las bases, como creo que vas a hablar tú, Javier, de las nuevas bases de la intervención. Pues simplemente desde un punto de vista gráfico, aquí Velázquez Bosco está estableciendo mucho, está estableciendo un nuevo diálogo con los edificios, en cierto modo distinto a los de otro gran arquitecto que trabaja con él como nada más terminar la carrera, también muy próximo a él en su ideario institucionista, que es Antonio Flórez Urdapilleta. Entonces Antonio Flórez, en torno a 1933, antes de marcharse de pensionado a Roma, colabora como ayudante de Velázquez Bosco y claro, hace estos dibujos memorables, pero ya muy distintos de los de Velázquez. Pues el de Velázquez es mucho más profesional, es mucho más, indica lo que, más duro, ¿no? Indica lo que añade, lo que quita, no se entretiene tanto en este juego de las pátinas tan poéticos, si quieren, estas acuarelas preciosas, pero no por eso era menos, en fin, preciso el dibujo de Velázquez, ¿no? Me parece un prodigio del dibujo, pues eso, como he dicho antes, de un dibujo eficaz, que es lo que debe ser el dibujo del arquitecto, no un dibujo para ser bonito, como tantas veces se pretende, sino un dibujo para pensar mejor la arquitectura, entender la propia o la ajena, ¿no? Estos son unos dibujos que también están en la Academia de Bellas Artes. Parece ser que para alguna publicación, se habla quizá del libro de Borrell, de Tratado de Dibujo, porque
Velázquez, que tuvo una tan larga experiencia como catedrático en la Escuela de Arquitectura, pues no se conservan apuntes, ni quizá fueran estos algunos, porque aparecen figuras. Son muy claros también, observen aquí estas que he dicho antes, las axonometrías vistas desde abajo, con qué claridad pues explica la construcción de bóvedas o de trompas, ¿no? Pero realmente la influencia en sus alumnos de Velázquez Bosco se debía a un trato mucho más próximo al edificio. En este sentido era algo también, eso muy institucionista, una práctica muy promovida por la Institución Libre de Enseñanza. Torres Balbás, también discípulo suyo y personaje muy ligado a la Institución Libre de Enseñanza, tiene una frase más o menos textual que dice así: hay que sacar, catedrático de Historia de la Arquitectura, hay que sacar la historia de la arquitectura del aula, de las aulas. Tenemos que ir a dibujar ante el edificio por cualquier detalle que se dibuje. Por ejemplo, la escuela entonces, como hemos visto, estaba en el Madrid barroco, ¿no? Cualquier detalle que se dibuje de una portada, de un chapitel de tal, vale más. Bueno, ese espíritu de salir del aula y dibujar es el que llevó a cabo siempre, y además contrastado por sus discípulos, Velázquez Bosco. Por otro lado, gran viajero, aparte ya del viaje inicial, el viaje de la fragata Arapiles, pues hasta sus últimos años, ahí lo vemos, en el viaje a Egipto en 1911, rodeado de sus alumnos. Aquí, estas son las ruinas de Cartago, esto es la pirámide de Saqqara, ahí lo vemos montado en un asno, en fin, con no muchas comodidades, un señor que ya era mayor y que seguía con esa idea de aproximarse a la arquitectura, entenderla y dibujarla, ¿no? Aquí lo vemos también, al dibujante, al arquitecto, acompañado de otro. Hay alguna sonrisa, que es Antonio Palacios, ¿no? Uno de sus grandes discípulos. Ahí lo vemos de jovencito. Este es el texto que aparece en la fotografía. Estas están también en la biblioteca de nuestra Escuela de Arquitectura. Es un conjunto de 3 álbumes interesantísimos. Hombre, aquí los vemos en lo que ahora llamaríamos que no es una práctica turística recomendable, ¿no? Porque esta es la estatua colosal de Ramsés II, y entonces ahí están todos subidos, muy eufóricos. Bueno, pero lo que sí es importante es entender esa idea de sacar siempre que podía la lección del aula, ¿no? Aquí tenemos, este es el pie de foto, en que lo vemos también rodeado de sus alumnos. Lo pongo porque es curioso: el sabio arquitecto excelentísimo señor Ricardo Velázquez, director de la Escuela Nacional de Arquitectura, la llama, con los alumnos de la clase de Historia del Arte en el patio Mudéjar, ejemplar único, en el convento de la Rábida, en su excursión a los lugares colombinos, Huelva, Palos. Bien, entonces esa idea de Velázquez de dibujar fuera del aula era reflejada. Aquí voy a referirme a lo que he dicho antes para terminar. Este es el discurso de ingreso de López Otero en la Academia, sucediendo a Velázquez Bosco, y claro, se refiere a él, y muy brevemente digo: la inclinación por los estudios históricos y la pasión bibliófila de Velázquez tienen su principio en la convivencia con los eruditos de la Arapiles. Prefirió para sus lecciones la charla sencilla y el comentario íntimo a la entonada conferencia, hábito pedagógico nacido sin duda de las conversaciones y trabajos a bordo. En la cátedra, dice, era frío, premioso y desordenado. Más o menos viene a decir que era no muy convincente, ¿eh? Tú lo has estudiado a lo mejor. Y desordenado. Ante un monumento al aire libre, su palabra era cálida, el texto sencillo y espontáneo, como serían los del guía de la expedición, Rada y Delgado, en aquellas lecciones de afectuosa camaradería. Entonces, claro, es interesante eso, porque ahí Velázquez Bosco también fue origen de una serie de influencias muy importantes para nuestra cultura. Poco después de esa foto que hemos visto en 1920, aquí vemos al propio López Otero en una experiencia de esas, con la escalera puesta para subir y medir, en San Miguel de Lillo, aquí los tienen por nada, pero este señor es García Mercadal, nada menos, una figura que va a ser luego fundamental en nuestra
escultura, y Velázquez pues siempre fue eso. Aquí lo vemos también, en Pompeya, pues su docencia a través del encuentro inmediato con el monumento. Este principio que posiblemente Salvador Guerrero quiera detallar más en su conferencia. Y termino con esta fotografía, porque igual que he hablado antes de quienes han sido las fuentes, por así decir, de nuestro arquitecto, de la Rada, Gándara, Matías Laviña, pues él dejó también una estela que en cierto modo podríamos decir que está viva, ¿no? Sus discípulos arquitectos, Antonio Palacios, Antonio Flórez, Modesto López Otero, que también sería, esta es la foto que está en la sala de juntas de nuestra escuela, y este también fue director posteriormente, pero luego hay otra, no menos interesante, en que él inicia esa corriente de arquitectos historiadores que va a ser fundamental para la constitución de una historiografía española de la arquitectura, ¿no? Aquí vemos a Vicente Lampérez, Leopoldo Torres Balbás, que defiende una escuela opuesta a la de Lampérez, era el jefe de la escuela restauradora, seguidora a ultranza de los principios de la restauración en estilo y el Ledic. Leopoldo Torres Balbás, el jefe de o cabeza de la escuela conservadora, y sus discípulos Chueca Goitia, ya llevan nuestros días, y el afortunadamente vivo y querido amigo Rafael Manzano, entre otros muchos que podríamos poner, pero simplemente pongo esta especie de cuentas de un rosario que establecen algo vivo, interesantísimo para nuestra idea de la cultura arquitectónica, y que confluyen precisamente en este gran arquitecto. Así que nada, en este sentido, pues os agradezco otra vez la iniciativa de haber querido reparar en él, y desde distintos ángulos, pues, y apoyándonos en el grandísimo trabajo que tú, Miguel Ángel, hiciste, pues seguir aportando visiones sobre este arquitecto y este momento tan importante de la arquitectura en España. Muchas gracias. Y no me he caído. Bueno, no sé, hay tiempo para preguntas todavía, ¿no? Perdona, yo creo que sería la menos indicada para hablar aquí, porque ni soy arquitecto ni domino, como es natural, el tema. Pero sí hay un mensaje que a mí me ha gustado mucho, yo lo he visto encubierto aquí, que es la importancia del dibujo. A mi modestísimo entender, yo tengo un verdadero horror, tal vez es por defecto mío, del ordenador. Y cuando veo los arquitectos jóvenes de hoy día, ese casi diríamos menosprecio por el lápiz. Cuando hablo y pienso en dibujo, pienso no solo en los magníficos dibujos, que para mí es como la forma de entrar dentro de la arquitectura, de llenarte de ella, de formar parte de la arquitectura, es también el poder creativo del lápiz, de poder soñar, de poder dibujar, de poder croquizar, que yo creo que lo pierdes con muchísimo el ordenador. O sea que ese ensalce y aprecio del dibujo, yo te lo agradezco de lo más profundo, y me gustaría que llegase a muchísimos alumnos de la Escuela de Arquitectura. Aquí no hay ninguno, me parece. Pues nada, te agradezco mucho el comentario. Efectivamente, es el mensaje que a mí me interesaba dar, ¿no? Por muchos aspectos. Naturalmente todos dibujamos con ordenador. El problema es que quizá lo que sea lo contemporáneo, la cultura contemporánea, es utilizar, creo que debería ser, utilizar todas las herramientas sin tirar por la borda demasiado rápido otras, como se ha tirado. Entonces, claro, en Velázquez, y algunas anotaciones he hecho, hay una cosa importante que es el tiempo de dibujar para entender el monumento, porque ahora con un escáner 3D se va, en 2 minutos se tiene todo, se cree que se posee porque ya se ha tomado eso, y el ordenador te hace el modelado y lo ves como
desde donde quieras y todo eso está muy bien, pero claro, también, igual que con el trato con las personas, pues conviene tener su tiempo y entonces eso, bueno, pues muchos a lo largo de la historia, el nombre de Raskin quizá pues no convenga citarlo mucho en una escuela de arquitectura, pero como estamos en el ayuntamiento, pues lo puedo citar sin que nadie me diga nada. Pero él habla de estas cosas, ¿no? Del entendimiento, del tiempo, del escuchar. Él habla del escuchar al edificio, porque el edificio, dice, siempre nos habla, pero claro, hay que tener tiempo y disposición para escucharle. El dibujo, y tú lo has dicho muy bien, que no sabes qué engranaje hay entre la mano y el cerebro, pues efectivamente hay algo que mientras que la mano tiene su discurso, el cerebro va captando, va regulando, va fijando formas, proporciones, articulaciones, y eso es algo muy importante, fundamental. Y yo particularmente pues tengo mi pequeña batalla en la escuela porque ahora pues no dibujan. Yo les hago dibujar a mis alumnos, pero están todos un poquito obnubilados con las imágenes de ordenador. Pero bueno, supongo que a lo mejor esto en el futuro pues se corrige o sería deseable. Agradezco mucho tu percepción. Javier. Si me permites, lo primero felicitarte por la conferencia, ha sido magnífica, y sobre todo hacerte una pequeña pregunta. Parece que se han perdido un poco los viajes esos en los que has hecho hincapié, que eran tan importantes en nuestra historia de la arquitectura, y ya desde la antigüedad, desde los canteros en la Edad Media, con las catedrales. Constantemente los arquitectos han viajado para ver obras de arte y para construir. Y tú nos has enseñado el viaje de Arapiles y todos esos viajes a Egipto. Hay un momento, bueno, Torres Balbás se va a Grecia, hace trampas para que le den una beca en Italia y luego por Francia. Es importantísimo. Y en cambio, también como imagen de nuestro presente, ahora a nuestros chicos es muy difícil hacerles viajar. O al revés, o lo han visto todo ya. Pues yo alguna vez les digo, vamos a París, vamos a Roma, y dice, no, yo a Vietnam, yo ahí ya no quiero ir. Entonces, sí me gustaría un poco que incidieras en qué trascendencia llega a suponer para estas personalidades esos viajes en aquel momento tan complejo, tan difícil, en el que media Europa estaba acabando una guerra, empezando otra, y hacían esos trabajos tan serios con esos conocimientos y con esa información. ¿Qué repercusión pudo tener en España? Qué pregunta más bonita y más difícil me haces, porque claro, me tiras de la lengua y es que voy a entrar al trapo. Claro, vamos a ver, eso yo creo que tiene que ver con cierta idea del esfuerzo y también con lo que decíamos del tiempo y del método, ¿no? Entonces, ahora hay un consumismo de imágenes brutal y que tragamos no críticamente, y que son muy fáciles de obtener. Entonces, lo que tú has dicho, claro, yo para qué voy a ir a Sahagún, por ejemplo, que creo que tú lo conoces muy bien, donde hay unas piezas de arquitectura impresionantes, si yo me voy a Hong Kong ¿no? Entonces, este es un problema enorme y creo que tiene que ver con esa disposición de dedicarle tiempo y esfuerzo a la arquitectura y eso para mí tiene que ver con el dibujo. Mi mujer que está aquí lo sabe, es muy paciente porque en los viajes me pongo a dibujar y ella pues ya lleva sus libros y tal y espera mientras tanto. Dice, ¿no has terminado todavía? Digo, no, pues es que esto no se termina nunca, me queda tal. Entonces, claro, pero para mí es muy importante porque además eso, entre otras cosas, es lo que no se olvida nunca, esos cuadernos. Tú eso, como decía, lo registras, lo entiendes, y las formas que tú has dibujado es que han pasado por tu cerebro. La gran cultura esta de la fotografía, incluso cabría decir del selfie, donde ni se mira. El otro día pasaba por la academia, creo que te lo comentaba el otro día, en León, entraba yo en la academia y pasaron dos chicas que dijeron, no se pararon, hicieron una foto y iban así en todo, ¿no? Sin pararse iban haciendo fotos, con lo cual además supongo que esto para gestionar todas esas fotografías luego es imposible, Entonces, y esto a los alumnos de las escuelas pasa igual, ¿no? Entonces, ahora que la gente viaja tanto y por cualquier motivo y eso es admirable, en el sentido de que es un poco incomprensible,
que no se pretenda retomar esto. Y cuando se intenta organizar un viaje, pues es muy difícil. Yo la semana que viene me voy con mis alumnos al monasterio cisterciense de Río Seco. Y yo sí les hago dibujar, y muchos de los que estamos en el máster, pero sabemos que somos rara avis en ese sentido. Porque además yo les digo, no hagas tantas fotos, cuaderno de dibujo, a ver qué has hecho. Luego ya las fotos ya será parte. No sé, no te estoy contestando a tu pregunta, que es muy... pero es que me has tirado de la lengua y bueno, es una vía interesantísima esa en la que tendríamos entre todos que dar un toque de atención. Miguel Ángel. No es por alusiones, sino todo lo contrario. Es decir, Javier, me ha encantado lo que has dicho, porque te estás refiriendo... No sé si se oye. Sí. Entonces, ¿se oye? Sí. Porque te estás refiriendo a una persona que para mí es algo más que un arquitecto importante. A mí me ha servido para mucho, porque, entre otras cosas, me obligó a pensar sobre un personaje poco menos que desconocido cuando yo me enfrenté a él, ¿no? Se conocía algo, pero tampoco, que no era nada prácticamente. Me parece importantísimo, entre muchas otras lecciones que se pueden sacar de su vida y de su trabajo, algo que tú te acabas de referir, que es la importancia que tiene el tiempo para llegar a comprender las cosas, para llegar a asimilar lo que presuntamente se conoce de forma rápida. Y ese tiempo exige un esfuerzo. La cultura en la que estamos está prescindiendo del esfuerzo a todos los niveles. Ni siquiera existe el esfuerzo por la fotografía. Tú acabas de dar una pista ahora de en qué consiste la fotografía. Es el móvil ha sustituido a toda otra información. El viaje es una cosa tan cómoda de hacer ahora y tan fácil que no se viaja de estudios, no se hacen viajes de estudios, se hacen viajes para reconocer un sitio que se ha estudiado previamente y confirmar algo que nos han dicho. Las diapositivas que se colocan en clase muchas veces solo... Bueno, ahora ya no hay diapositivas. Yo usaba diapositivas nunca, jamás, porque sospeché que era una forma de eludir el pensamiento, porque una imagen vale más que 1000 palabras, pero anula el pensamiento con muchísima frecuencia. Como demostración, en mis tiempos de clase de estética se me ocurrió poner una prueba a mis alumnos para verificar en clase qué es lo que les estaba echando en cara, que no sabían dibujar, y no porque fuera una actividad accesoria, sino porque era una actividad fundamental para llegar a conocer. Se conoce, como además tú has manifestado en el título, el dibujo para conocer de alguna manera. Les propuse, eran alumnos de segundo curso que acababan de dar Historia del Arte, y les propuse que dibujaran una cariátide, algo que conocían de sobra, supuestamente, a través de su asignatura de Historia del Arte, de fotografías infinitas, etcétera, etcétera. Que sacaron una cuartilla y con un bolígrafo dibujaron una cariátide. Eran unos 80 alumnos. Me dio tanta vergüenza después recoger sus apuntes, que los conservé durante mucho tiempo y hace poco los tiré porque era horrible. Les achaqué primero que no sabían qué era una cariátide. Segundo, que no sabían en qué consistía una columna con figura de mujer. Y lo que ya más me admiró, me desesperó, es que no sabían cómo era el cuerpo de una mujer. Es decir, no habían dibujado jamás, ni del natural, ni de la imaginación, ni nada que no fuera absolutamente inmediato. Eran unas cariátides inverosímiles. Soportaban supuestamente un peso superior con un cuello de infinitésimo, por decirlo de alguna manera. Aquellas cariátides no habrían resistido nunca, jamás, nada. Y el sentido de la proporción, por supuesto, no existía, porque no sabían proporcionar, no sabían dibujar, no sabían pensar con el dibujo. Luego, entonces, el resultado. Me llegó ayer el último número de la revista Arquitectura, de la nueva. Lo estuve ojeando con mucho interés porque hacía tiempo que no veía una revista en papel. Que tú fuiste responsable de ella, además, de esa revista, claro, de mucho tiempo. Y me quedé absolutamente alucinado porque era incapaz de distinguir un dibujo de otro. Todos habían sido dibujados por el mismo delineante que practicaba el CAD 3 o el CAD 17 que se use ahora. Y me vino a la memoria una lectura que hice relativamente hace poco,
¿No se oye o qué? ¿Ah? Ahora. Una lectura que hice hace poco de un libro maravilloso de Richard Sennett, El artesano. Sí. En ese libro describe exactamente cómo se aprende haciendo, intentando descubrir los conflictos, las complejidades de las cosas que no se ven simplemente, sino que se entienden intentando ver cómo son por dentro. Lo que hace Velázquez en cualquiera de sus tumbas y cómo poco a poco va descubriendo lo que hay detrás. Y el dibujo no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a conocer lo que quiere conocer. Y el dibujo suyo transmite esa complejidad de la manera más simple posible, sin añadidos innecesarios. Son necesarios para otro fin, por ejemplo, para la práctica pictórica, o la acuarelística, o la que se quiera. Pero sus dibujos son tan precisos y requieren tanto tiempo y reflejan tanto esfuerzo que me parecen un ejemplo a seguir de alguna manera. Y el viaje, si no es de estudios, no es viaje. Si en el viaje no se conoce uno a sí mismo, el viaje no es imprescindible, luego es innecesario. Todo eso que has dicho, con lo que coincido fundamentalmente, me alegra mucho porque es necesario que esas cosas se digan y se repitan hasta que calen. Y que alguien, quien sea, que en este momento esté en el ejercicio de la docencia, tome nota, porque la docencia, lo dije muchas veces y puede resultar extraño, empieza por la decencia. Bueno, pues gracias. Sí, fijaos que en la última fotografía que he puesto aparecía algunos compañeros y no había puesto a Ana Sagasti, pero aparece Lampérez. Lampérez muere el mismo año, o sea, en 1923, ¿no? Es un año en que mueren dos pilares, desaparecen dos pilares importantes de la escuela, y es un año en que se publica hacia una arquitectura de Le Corbusier, que va a plantear ya un nuevo... Y es el año en que también Ana Sagasti publica Enseñanza de la arquitectura, y entonces es muy interesante ver cómo el libro de Ana Sagasti va mucho en lo que dices, es un elogio del dibujo, no el dibujo academicista, o no el dibujo, sino el dibujo como método, el dibujo abierto para pensar también en línea con la institución, ¿no? Con los ideales institucionistas. Entonces, bueno, eso no fue así. Entonces, la otra revolución que se hizo, pues eso, desde el Versins Architecture y bueno, pues fue derivando por otros aspectos. Y claro, la figura de Lampérez, la figura de Velázquez Bosco quedaron en el olvido. No quiero decir que tuvieran que haber seguido haciéndose cosas como ellos. Ellos pertenecían ya a otro mundo, completamente periclitado, ¿no? Pero quedaron completamente postergadas, y prueba de ello es que Velázquez Bosco, pues bueno, pues gracias a ti, gracias a Pedro, gracias a otros, fundamentalmente a ti, pues ha sido recuperado, pero estaban como de otro mundo y sin nada que aprender. Entonces, efectivamente, yo hoy, hablando del dibujo, pues sí querría reivindicar, y creo que se ha entendido, ese papel metodológico, conceptual, podríamos decir, que el dibujo tiene para el arquitecto, para pensar la arquitectura, no solo para el arquitecto, para el historiador del arte también. Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Carlota, como para entender la arquitectura es necesario dibujarla, ¿no? Pero bueno, no sé si hay... Luis. Bueno, ha sido interesantísima la conferencia, como mis compañeros. Cuando has avisado que ya habíamos llegado a las 7, me he quedado asombrado. Es decir, eso es una buena señal, ¿no? Me ha hecho muy corto la cantidad de cosas que nos has enseñado. Y únicamente, o sea, estaba pensando que sería interesante, tú que eres un experto en arquitectos que dibujan bien, hacer una relación entre la calidad de esa arquitectura con la calidad de ese dibujo, ¿no? Hacer una relación casi de todos los arquitectos que han tenido las dos virtudes al mismo tiempo. Y para acabar, solamente deciros que os animo, animar a Carmen Añón y a ti mismo, que yo vengo ahora de evaluar una universidad en Barcelona que tienen 13 créditos de pensamiento, y este aquí que tienen también, apoyan absolutamente el dibujo manual. Es decir, que esto no es casualidad, que esta universidad tiene estas dos cuestiones, ¿no?
el pensamiento, que es pensamiento filosófico, pero que luego aplican la arquitectura, y al mismo tiempo, por otra parte, y otros profesores y tal, les hacen dibujar. O sea que yo creo que no está mal. Lo que no estoy de acuerdo con Miguel Ángel Valdelló, amigo, es cuando hablaba que hoy no hay esa idea del esfuerzo, que por tanto, yo creo que no es eso. O sea, yo creo que se hacen esfuerzos en muchas otras cosas. Lo que ocurre es que nos han imbuido la idea de la velocidad, de las prisas. Y claro, el dibujo está reñido con las prisas y con la velocidad, ¿no? Entonces está la gente empleando un esfuerzo tremendo en otras cosas. Luego habría que remontarse por qué este valor de la velocidad, y yo creo que tiene un carácter muy económico, ¿no? Pero en fin, este es otro discurso en el que se podría hablar bastante. En fin, bueno, que todavía hay escuelas de arquitectura que los alumnos dibujan, ¿no? Pues luego me cuentas la experiencia. Luego contarás. Bueno, yo creo que tenemos que cerrar ya, me parece, ¿no, María? Bueno, pues gracias de nuevo, María. Gracias, Elena, por haber organizado esto, que creo que serán unas conferencias interesantes para reflexionar y volver a pensar en todos estos aspectos, ¿no? No solo de Velázquez Bosco, sino de su momento cultural y lo que puede repercutir en el presente. Así que muchas gracias.